A veces el dolor más intenso no se refleja en una herida ni en un examen médico. Vive en la mente, en esa voz que no se calla y que repite con insistencia que ya no puedes más, que no hay salida posible. Ese murmullo constante puede desgastar más que cualquier enfermedad, porque cuando la mente se convence de que todo está perdido, el cuerpo simplemente obedece, deja de luchar, de regenerarse y comienza a rendirse lentamente. Muchas personas viven atrapadas en ese diálogo interno negativo, sin siquiera darse cuenta. Se levantan cansadas, sienten el cuerpo pesado y piensan que es algo normal, que la edad o el estrés explican todo. Pero en realidad lo que ocurre es que el cuerpo está escuchando órdenes que la mente repite sin descanso. No es un castigo ni un destino. Es una programación invisible que se activa cada vez que alimentamos pensamientos de desesperanza. Lo fascinante es que este mismo mecanismo que puede enfermarnos, también puede sanarnos. Cuando aprendemos a dirigir la mente hacia un estado de calma y confianza, el cuerpo responde. No lo hace de manera inmediata ni mágica, pero responde. El sueño mejora, la energía regresa y algo en el interior comienza a reordenarse. Es como si el organismo, al recibir nuevas señales, recordara cómo volver a su equilibrio natural. Durante siglos se creyó que el cuerpo y la mente eran dos mundos separados, que lo emocional pertenecía al alma y lo físico al organismo. Pero hoy sabemos que esa división es ilusoria. Cada pensamiento produce una reacción química, cada emoción deja una huella fisiológica. Cuando vivimos en alerta, el cerebro libera cortisol, el corazón se acelera, los músculos se tensan y la digestión se altera. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una imaginaria, solo responde al mensaje que recibe. Por eso, cuando una persona pasa años atrapada en el miedo, en la culpa o en la tristeza, su cuerpo lo registra como una batalla permanente. Aunque parezca estar quieto, por dentro está corriendo una maratón. El sistema inmune se debilita, el sueño se fragmenta, la piel pierde brillo, el estómago se inflama. Nada de eso es casual. Es la consecuencia de un cuerpo que intenta sobrevivir mientras la mente le grita que el peligro sigue ahí. Y aquí está lo esencial. Si la mente puede provocar ese desgaste, también puede revertirlo. Entrenar la mente no es una frase bonita, es un acto biológico. Significa aprender a generar pensamientos y emociones que envíen señales de seguridad al cuerpo. Porque cuando la mente deja de atacar, el cuerpo por fin puede descansar. Y en ese descanso comienza la verdadera sanación. Cuando comprendemos que cada pensamiento deja una huella física, empezamos a mirar la mente con otro respeto. No es una idea abstracta. Es el laboratorio donde se fabrican nuestras emociones, nuestras hormonas y nuestras respuestas vitales. Una mente entrenada en el miedo produce un cuerpo en tensión. Una mente entrenada en la calma crea un cuerpo en equilibrio. Es simple, pero no es fácil. El cuerpo actúa como un espejo fiel del estado mental. Cuando alguien vive en constante preocupación, su respiración se vuelve corta, sus hombros se encogen, su mandíbula se endurece. Incluso cuando duerme, el cuerpo no logra soltar la guardia. Se levanta agotado, con la sensación de haber corrido toda la noche. Eso no es un problema físico aislado. Es el reflejo de una mente que no encuentra descanso. La buena noticia es que el cuerpo también puede recibir nuevas instrucciones. Cuando comienzas a cambiar el tono de tu diálogo interno, el sistema nervioso lo nota. Si en lugar de repetirte "no puedo más", te dice "voy paso a paso", algo se relaja. Esa simple variación de lenguaje activa circuitos diferentes en el cerebro. Se reduce la tensión, la respiración se amplía, el corazón recupera su ritmo natural. No es sugestión, es biología emocional. Entrenar la mente, entonces, no consiste en pensar bonito o negar lo que duele. Se trata de aprender a dirigir la atención, de dejar de alimentar los pensamientos que intoxican y fortalecer los que nutren. La mente es como un músculo. Aquello que repites
se fortalece. Si practicas el miedo, serás experto en él. Si practicas la calma, tu cuerpo aprenderá a habitarla. Y hay un detalle que casi nadie menciona. El cuerpo solo puede repararse de verdad cuando la mente le da permiso. El organismo posee un modo de alerta, útil para sobrevivir, y un modo de calma, necesario para sanar. El problema es que muchas personas viven con el acelerador pisado, en un estado de vigilancia constante. Ese modo de alerta mantiene al sistema nervioso activado día y noche, impidiendo la reparación natural de los tejidos, del sueño y de la energía. Por eso, la práctica de la calma no es un lujo ni una moda espiritual, es una necesidad biológica. Cuando la mente envía señales de seguridad, el cuerpo entiende que puede bajar la guardia. Los órganos se regulan, la digestión mejora, el sistema inmune se fortalece. No es magia, es orden interno. Y ese orden solo aparece cuando aprendemos a pausar. Vivimos en una época en la que detenerse parece un acto de rebeldía. Todo se mueve rápido y la mente, acostumbrada a ese ritmo, se vuelve adicta a la prisa. Saltamos de una preocupación a otra sin darnos cuenta, como si la vida fuera una carrera sin meta. El cuerpo recibe esa velocidad como una orden: mantente alerta. Y cuando no hay descanso mental, el cuerpo nunca baja la guardia. Entrenar la mente empieza, curiosamente, por el gesto más sencillo: detenerse. Detenerse de verdad. No para mirar el teléfono ni para distraerse, sino para observar qué está ocurriendo dentro. Unos segundos bastan. El simple acto de respirar con conciencia, de alargar la exhalación y permitir que el aire salga sin esfuerzo, manda al cerebro un mensaje inequívoco: estoy a salvo. Y cuando el cerebro recibe ese mensaje, todo el organismo comienza a relajarse. Esa pausa consciente es el primer entrenamiento real. No requiere técnica, ni tiempo, ni herramientas, solo presencia. Puedes hacerlo al despertar, antes de dormir o en medio del caos del día. Lo importante no es la duración, sino la intención. Cada pausa es un recordatorio de que tienes poder sobre tu mente y que tu cuerpo puede volver a sentirse seguro. Muchas personas creen que la calma llega por casualidad, cuando todo en la vida se acomoda. Pero la calma no se encuentra, se entrena. Y ese entrenamiento se construye repitiendo pequeños gestos cada día: una respiración más lenta, una frase más amable, una respuesta menos impulsiva. Cada vez que eliges hacer una pausa, en lugar de reaccionar, estás reeducando tu sistema nervioso. Le estás mostrando una nueva forma de estar en el mundo. No se trata de alcanzar la perfección, se trata de constancia, porque lo que repites te transforma. Al principio cuesta, la mente se distrae, vuelve al ruido, busca excusas, pero justo ahí está el entrenamiento. Volver una y otra vez a la pausa. No importa si te pierdes 100 veces, lo que importa es regresar 101. La mente aprende por repetición, no por intención. Y cuando esa repetición se vuelve hábito, algo cambia. El cuerpo comienza a responder, el sueño mejora, la digestión se equilibra, la energía se estabiliza. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque por fin dejaste de vivir en modo supervivencia. El cuerpo, cuando siente que puede descansar, empieza a repararse solo. Eso es lo que la ciencia llama homeostasis, lo que la vida llama equilibrio. Hay algo que pocas personas comprenden. El cuerpo no se enferma de un día para otro. El cuerpo acumula lo que la mente no resuelve. Cada preocupación, cada pensamiento que se repite sin descanso deja una marca. Al principio son señales suaves: cansancio sin razón, dolores leves, sueño agitado. Pero con el tiempo, esas señales se convierten en síntomas más visibles. El cuerpo grita cuando la mente se niega a escuchar. Cuando alguien vive
en estado de tensión constante, el cuerpo lo interpreta como una amenaza continua y, como todo organismo inteligente, prioriza la defensa sobre la reparación. El sistema inmune se frena, la inflamación aumenta, los músculos permanecen rígidos, el cuerpo actúa como un soldado que nunca deja su puesto, y ese exceso de alerta termina agotando sus reservas, pero el mismo cuerpo que enferma por exceso de miedo puede sanar cuando recibe señales de calma, cuando la mente aprende a enfocar su atención en lo que está bien, por pequeño que sea, el cuerpo lo percibe, la inflamación baja, el corazón se estabiliza, la energía se renueva, no porque hayas eliminado todos los problemas, sino porque el organismo entiende que puede dedicarse nuevamente a reparar. Ese cambio no ocurre en un instante, pero comienza con una decisión: dejar de alimentar la guerra interior. Muchas veces confundimos el autocuidado con la exigencia. Creemos que sanar significa hacer más rutinas, más suplementos, más esfuerzo, pero la verdadera curación nace cuando la mente y el cuerpo dejan de pelear. Cuando entiendes que descansar no es rendirse, sino permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer mejor, recuperar su equilibrio. La coherencia entre lo que piensas, sientes y haces es una de las formas más profundas de sanación, porque el cuerpo sufre cuando la mente va en una dirección y las emociones en otra. Esa distancia interna genera una tensión que ningún medicamento puede aliviar del todo. Piensas que necesitas parar, pero te sientes culpable por hacerlo. Deseas tranquilidad, pero te obligas a seguir corriendo. Ese conflicto silencioso es una de las principales causas del agotamiento emocional y físico. Entrenar la mente también es aprender a escuchar esas contradicciones. Reconocer cuándo estás actuando desde la exigencia y no desde el cuidado. Cuando logras alinear lo que piensas con lo que sientes y haces, el cuerpo lo nota. Respira diferente, duerme mejor, suelta la carga invisible que llevaba años acumulando. Y lo curioso es que no necesitas grandes cambios externos. Basta con pequeñas decisiones internas sostenidas en el tiempo. Hay un punto en la vida en el que el cuerpo empieza a reclamar verdad. Porque puede soportar el cansancio, puede tolerar la rutina, pero no puede sostener la incoherencia por demasiado tiempo. Cuando lo que piensas va en una dirección, lo que sientes en otra y lo que haces en otra distinta, el cuerpo queda atrapado en medio. Y esa tensión invisible se convierte en insomnio, en ansiedad, en malestares que ningún análisis logra explicar del todo. Y muchas veces no nos damos cuenta de cuánto peso tiene la falta de coherencia. Decimos, estoy bien, mientras por dentro todo grita lo contrario. Fingimos calma cuando lo que sentimos es agotamiento. Y el cuerpo, fiel a su naturaleza, lo refleja. No lo hace para castigarnos, sino para avisarnos que algo dentro no está alineado. Cada síntoma es un lenguaje, una forma en la que el organismo intenta decirnos que la mente y el corazón dejaron de escucharse. Aprender a vivir con coherencia no significa hacerlo todo perfecto, sino reconocer lo que sientes y actuar en consecuencia. Si necesitas descanso, permitirte parar. Si algo te duele, admitirlo sin vergüenza. Si una situación te enferma, tener el valor de soltarla. Cuando logras esa honestidad contigo mismo, el cuerpo lo percibe como una tregua, deja de resistir y empieza a colaborar. Porque la calma interior no se fabrica, se construye a través de la coherencia. Entrenar la mente también es enseñarle a no engañarse, a no confundir la exigencia con el deber ni el sacrificio con el amor. Muchas enfermedades silenciosas nacen de ese malentendido, de vivir para cumplir expectativas externas mientras se ignoran las necesidades internas. Y el cuerpo, con el tiempo, se convierte en el portavoz de todo lo que la mente calla. Te lo recuerda con un dolor,
con un insomnio, con un cansancio que no se alivia con descanso físico. La mente puede aprender a escuchar esos mensajes, no para dramatizarlos, sino para interpretarlos. Cada vez que eliges decir la verdad, aunque sea incómoda, el sistema nervioso se relaja. Ya no tiene que sostener una mentira interna. Y ese pequeño acto de sinceridad se traduce en menos tensión, en más oxígeno, en una sensación sutil de ligereza. No es un milagro, es fisiología emocional. El cuerpo funciona mejor cuando no tiene que fingir. Vivir con coherencia es una de las formas más silenciosas de sanar. No se nota de inmediato, pero poco a poco la piel se ilumina, la mirada se ablanda, el sueño se hace más profundo, el cuerpo empieza a confiar de nuevo, porque cuando la mente deja de luchar contra lo que siente, el organismo entiende que ya no necesita defenderse. Pocas personas entienden que el descanso no es solo una pausa física, sino una forma de reorganización emocional. Mientras dormimos, el cerebro limpia, ordena y repara. Es como si durante la noche todo lo que vivimos durante el día se reacomodara en su lugar. Sin embargo, cuando dormimos mal, ese proceso se interrumpe y el cuerpo empieza el día siguiente sin haber recuperado su equilibrio interno. El sueño profundo es uno de los entrenamientos más poderosos para la mente, aunque casi nadie lo perciba así. Cuando duermes bien, las emociones se estabilizan, la memoria se consolida y la atención se renueva. Pero cuando la mente se mantiene activa incluso en la noche, el cuerpo entra en una especie de desorden silencioso, aparecen los antojos, la irritabilidad, la fatiga, no porque hayas hecho algo mal, sino porque el sistema no tuvo tiempo de repararse. Descansar es una práctica, no una casualidad. Requiere crear condiciones que inviten al cuerpo a entregarse al sueño sin miedo. La luz tenue, el silencio, la rutina repetida, apagar las pantallas antes de dormir, evitar las conversaciones intensas, respetar los horarios, son gestos sencillos, pero repetidos con constancia, le enseñan al cerebro que puede desconectarse con confianza. Y ese entrenamiento, aunque parezca pequeño, transforma profundamente el estado mental. El descanso no es pereza, es restauración. El cuerpo necesita espacios de quietud tanto como necesita movimiento. El corazón no late sin pausas. El cerebro no procesa sin silencios. Cuando comprendemos esto, dejamos de glorificar la productividad y empezamos a valorar la pausa como una herramienta de equilibrio. Descansar no te aleja de tus metas, te devuelve la claridad para alcanzarlas sin destruirte en el proceso. Hay personas que viven en un estado de alerta tan prolongado que su cuerpo ya no recuerda cómo relajarse. Incluso cuando intentan dormir, su respiración es corta, el pecho se mantiene tenso, la mente sigue analizando, planificando, controlando. Entrenar la mente para descansar implica enseñar al cuerpo a confiar de nuevo. Y eso solo se logra con paciencia. No se trata de dormir más, sino de dormir mejor. De crear un entorno interno y externo donde el sistema nervioso pueda soltar. Cuando esto sucede, el cuerpo responde con una precisión asombrosa. Los procesos inflamatorios disminuyen, el metabolismo se regula, la energía se vuelve más constante. El descanso profundo no solo restaura la mente, también refuerza la inmunidad, mejora la digestión y equilibra las emociones. Es el laboratorio natural donde ocurre la verdadera sanación. Cada noche, el cuerpo intenta reparar lo que el día desordena. Lo único que necesita es que la mente le permita hacerlo. La mente y el cuerpo se comunican constantemente, aunque no siempre sepamos escucharlos. Cada pensamiento es una señal eléctrica, cada emoción una descarga química. Cuando sentimos miedo, el cerebro libera cortisol para prepararnos para la huida o la defensa. Si la amenaza es real, esa reacción nos salva. Pero cuando la amenaza vive solo en la mente, el cuerpo reacciona igual, una y otra vez, sin descanso, y ese exceso de alerta termina enfermándolo. El cuerpo no distingue entre un peligro concreto
y un pensamiento repetido 1000 veces. Para él, ambos son reales. Esa es la razón por la que alguien puede vivir agotado sin haber hecho nada físico. La mente entrena al cuerpo a permanecer en tensión. Cada preocupación se convierte en un pequeño sobresalto, en una gota de estrés que cae día tras día hasta llenar el vaso. Y cuando el vaso se desborda, aparecen los síntomas: insomnio, problemas digestivos, inflamación, falta de concentración. Entrenar la mente para sanar el cuerpo es, en esencia, aprender a cambiar el mensaje que le enviamos. Cuando logramos dirigir los pensamientos hacia estados de calma, el organismo responde. Baja la inflamación, mejora la oxigenación, el sistema inmune se fortalece, incluso los gestos más simples, respirar más lento, mirar con gratitud, detener un pensamiento repetitivo, producen cambios medibles en el cuerpo. No es una idea mística, es neurobiología aplicada a la vida cotidiana. La ciencia lo confirma una y otra vez. Las emociones sostenidas generan cambios reales en la fisiología. El miedo constante modifica la digestión. El enojo altera el ritmo cardíaco. La tristeza prolongada debilita las defensas. Pero del mismo modo, la calma y la esperanza estimulan procesos de reparación. La mente no solo piensa, también programa. Y esa programación ocurre a través de la repetición. Por eso es tan importante cuidar las palabras que nos decimos, incluso en silencio. Las frases que repetimos se convierten en órdenes biológicas. Decirte nunca voy a mejorar no es una expresión inocente, es una instrucción que el cuerpo recibe literalmente. Cuando cambiamos ese diálogo interno, no para mentirnos, sino para abrir espacio a la posibilidad, el cuerpo lo percibe, se relaja, coopera, empieza a reparar lo que antes bloqueaba. El lenguaje que usamos para hablarnos determina la forma en que nuestro organismo responde al mundo. Cada pensamiento que eliges alimentar tiene un costo o una recompensa fisiológica. No se trata de negar lo que duele, sino de elegir, ¿no?, permanecer atrapado ahí. La mente puede evitar el miedo, pero también puede entrenarse para regresar a la calma. Y cuando aprende a hacerlo, el cuerpo lo celebra. Porque finalmente el cuerpo no busca perfección, busca coherencia. Y la coherencia, cuando se practica, se convierte en salud. El cambio real no ocurre de un día para otro, ni se mide por la intensidad del esfuerzo, sino por la constancia del entrenamiento. Todos empezamos con motivación, pero lo que sostiene el proceso es la disciplina silenciosa de seguir, incluso cuando no hay resultados visibles. La mente no se transforma por impulsos, se moldea con paciencia. Cada día que eliges respirar con calma, detener un pensamiento destructivo o cuidar tu descanso, estás construyendo una nueva versión de ti, aunque no lo notes todavía. Hay días en los que nada parece avanzar. El cuerpo sigue cansado, la energía escasa, la mente confusa, y sin embargo, justo en esos días se da el mayor crecimiento, porque lo invisible también transforma. La mente necesita repetición para reconfigurarse, igual que el cuerpo necesita entrenamiento para fortalecerse. Sostener un hábito cuando no hay motivación es un acto de madurez, y esa madurez genera cambios profundos en el sistema nervioso, en la forma de pensar y en la manera de sentir la vida. La transformación más poderosa es la que ocurre en silencio, sin aplausos, sin testigos. Un día te levantás y notas que ya no reaccionas igual, que el cuerpo no duele tanto, que la mente está menos tensa. No sabes cuándo cambió, solo sabes que algo dentro empezó a encontrar su propio ritmo. Y ahí comprendes que entrenar la mente no es un objetivo que se alcanza, sino un camino que se recorre. Vivir conscientemente es entrenar la mente a cada instante, cada pensamiento elegido, cada emoción observada, cada pausa respetada es una forma de sanar. No hace falta controlar todo, basta con decidir qué clase de mensajes quieres enviarle a tu cuerpo. Cuando lo haces, la vida empieza a responder de otra manera. Las relaciones se vuelven más amables, el sueño más profundo, la respiración más libre.
el cuerpo y la mente dejan de ser enemigos y se convierten en aliados. La sanación no es un milagro, es una consecuencia. Ocurre cuando el organismo recibe el permiso de volver a su orden natural. Y ese permiso se lo da a la mente cada vez que elige la calma sobre la ansiedad, la verdad sobre la negación, la coherencia sobre la exigencia. Entrenar la mente es aprender a sostener esa elección todos los días, aun cuando cueste, aun cuando parezca que no cambia nada. Porque cada gesto cuenta, cada respiración consciente, cada pensamiento que eliges no alimentar. Con el tiempo, descubres que sanar no era volver a ser quien eras, sino convertirte en alguien que se comprende mejor, alguien que ya no se castiga por sentir, que entiende que el cuerpo no se equivoca, que todo síntoma trae un mensaje, y entonces la mente deja de luchar, el cuerpo descansa y la vida recupera su ritmo natural, porque entrenar la mente al final no es solo un ejercicio mental, es un acto de amor hacia el propio cuerpo, una manera de decirle en silencio: ya podés sanar.